Ok, estamos en vivo también en YouTube. Todo funcionó. Ok, esta vez sí no hubo fallas. Estamos emitiendo en el YouTube, en el canal de Minas Dominical, en Facebook y también en Instagram. Eh, Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Vamos a hacer un tema muy interesante. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por hacerte presente en medio de nuestra reunión, Señor. Es para ti y por ti, Señor, que nos reunimos. Para glorificarte, para exaltarte, Señor. Y también para disponer nuestro corazón y aprender de ti tu palabra. Nuestra oración, Señor, es que tú hables a través de mí, Padre, que cubras cualquier deficiencia, que se pueda manifestar, Señor, el poder de tu palabra a través de mí, Señor. Señor, que se siembren nuestros corazones. Que nos ayude, Señor, a avanzar en ese proceso de santificación, Señor. Renovar nuestra mente, Padre. Que no salgamos igual que como entramos, Señor, sino que podamos, Señor, salir cambiados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a los que están aquí. Tóquenos, Señor. Y también a los que nos están sintonizando, escuchando este mensaje donde quiera que se encuentre, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos a ver el tema de la falsa santidad. Está interesante. Porque la idea es, con esta temática, es romper algunos paradigmas que muchos de aquí y de allá tenemos. Sí, muchos paradigmas que tenemos. Y lo reconozco que también yo me incluyo, mi esposa, nos incluimos dentro de este paradigma. Pero es parte del proceso de renovación de la mente que el Señor nos lleva. Y vamos a tener, es el tema que tiene que ver con la santidad, pero vamos a distinguir una falsa santidad de una verdadera santidad. Y cuando hablamos de santidad, chicos, estamos hablando de mantenernos santos, de santificarnos. Y esta temática es algo que ya hemos platicado y ya hemos tenido en temas anteriores o en estudios anteriores. Es algo que hemos visto en el tema, en el taller de básicos cristianos. También es algo que hemos platicado en otros talleres, en otras temáticas y predicaciones, Señor. Y hemos platicado acerca de lo que es la santidad, que es el apartarse para Dios, el ser apartados para Dios. Es la misma, habíamos platicado, de hecho, cuando vimos el taller de matrimonio, que es la misma dinámica que se lleva a cabo cuando te casas. Que ya no eres de cualquier persona, sino que ahora estás apartada para tu marido. Y es la misma mecánica que la Biblia utiliza. Ya no eres de cualquier persona ahora, ya no eres del mundo ahora, eres para Dios. Y se espera una devoción y se espera un comportamiento que muestre tu fidelidad a Dios. Eso es lo que el significado de santidad bíblico. De hecho, Pablo lo menciona en 2 Corintios 11, de 2 a 3, cuando dice que el celo que siento por ustedes, está hablando del celo que siente por la iglesia, proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Fíjate cómo está diciendo, hey, los estoy celando, ¿por qué? Porque los he apartado para el Señor, para que tenga una devoción pura y se manche para Él. Sí. Entonces sabemos que eso es parte de lo que significa santidad, apartarse para Dios. Pero también es apartarse de malas obras. Quitar todo lo que contamina el cuerpo, el alma, el espíritu. Es vivir en obediencia. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este proceso, donde te santifica por completo en espíritu, alma y cuerpo, es parte de lo que significa santidad. Sí, es quitar todo aquello que contamina tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. De hecho, 1 Tesalonicenses 4:7 dice que no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Hablando de separarte de todo aquello que te contamina. 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de santificación. Fíjate cómo habla de purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en temor la obra de santificación. 1 Pedro 1, del 14 al 15 dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es parte de lo que significa santidad, es apartarte para Dios en tu devoción, en tu vida para el Señor. Es apartarte en malas obras, quitar todo lo que contamina el cuerpo, el alma y el espíritu. Es vivir en obediencia. Es, en pocas palabras, volvernos a la imagen de Dios.
dejarte pulir, dejarte moldear a la imagen de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 1 Pedro 1:15 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan? Con la caída hubo una descomposición de la imagen de Dios que nosotros emanamos. Hubo una corrupción de la imagen de Dios. Y el Señor nos empieza a restaurar a ese diseño, esa imagen de Dios original. Ese proceso de transformación a la imagen y semejanza de Cristo, a la imagen de Dios, ese proceso de santificación, chicos. Es para que tengan bien en claro esto. Entonces, cuando decimos, oye, nos estamos santificando, estamos avanzando en ese proceso donde nos hacemos cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Pero cuando hablamos de santidad, tenemos que aclarar también que hay una santidad posicional o legal. La posicional nos referimos a la santidad legalmente obtenida por la fe en Jesús y en su obra. ¿Sí? Por tu fe, por tu actitud, por tu fe y arrepentimiento, el Señor ha quitado tus pecados presentes, pasados y futuros y la condena que pesaba sobre ti por ellos y te ha apartado para Él. Esa es la santidad posicional donde ya eres santo, aunque tengas un montón de fallas. Sí, es algo que Dios ha hecho. Es legalmente, como Dios, Jesús ya pagó la consecuencia de tus pecados, la paga de tus pecados, la condena de tus pecados, legalmente ya eres declarado inocente. Eres apartado para el Señor. ¿Sí? Te ha apartado para Él porque Él ha pagado tu condena y ahora perteneces para Él. 1 Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Fíjate cómo está hablando del pasado, que nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Y eso lo está diciendo a pesar de todas las fallas y debilidades que tienes. Es una santidad posicional, es la posición legal que tienes ante Dios. 1 Corintios 1:2 dice Pablo que esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corintio, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Hebreos 10:10 dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. 1 Corintios 6, de 9 al 11 dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Señor, de nuestro Dios. Esta es la santificación legal, posicional delante de Dios. Él te ve y Él te ve santo, te ve puro, por la obra que hizo Jesús por ti en la cruz. ¿Sí? Este es el perdón general que tú tienes cuando recibes la salvación. Cuando tú recibes la salvación del Señor, no es como que te perdonó hasta el día de hoy y mañana no te perdonó. Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Dice 1 Juan 2:12, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Está hablando de tus pecados, ¿cuáles? Todos han sido perdonados. ¿Sí? Dice 1 Juan 2:2, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Teniendo en cuenta siempre y cuando sigamos permaneciendo en la fe y en el arrepentimiento. ¿Sí? Esta es la santidad legal, chicos. Delante de Dios, te ve puro, sin mancha, santo, por la obra de Jesús. Él te purificó por medio de su sacrificio. Pero también hay santidad práctica, que es el proceso de depuración que va a durar toda la vida. Una vez apartado para Dios, una vez legalmente ya sido santificado, purificado delante de Dios, comienza un proceso de transformación que durará toda tu vida. Sí. Fíjate lo que dice Hebreos 10, del 11 al 14. Dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. Dice, pero este sacerdote, después de ofrecer
por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Está hablando de Jesús, este sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Se sentó a la diestra de Dios una vez que, después de ofrecer los sacrificios, ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, dice, y está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Fíjate cómo está hablando en un presente progresivo. Donde sí ya te purificó, pero ¿qué crees? Te está santificando. Sí. Legalmente el enemigo ya no tiene ninguna base contra ti, pero eso no quita la realidad de que tú estás en ese proceso de depuración, de conformarte a la imagen de Dios. Colosenses 3, del 5 al 6, por eso dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Y fíjate que Pablo se lo escribe a personas que ya son cristianas. Pero ¿qué pasa? Le dice, los invita a que avancen en el proceso de santificación. En este proceso, tu voluntad, tu actitud está involucrada y tú tienes que hacer morir esas cosas que todavía están dentro de ti. ¿Sí? 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjate cómo está hablando de que somos transformados a su imagen. Y este proceso de santificación es que se avanza con el perdón específico, chicos. No el perdón general, sino el Señor te revela una situación que tienes que cambiar, algo que está corrompido en ti, y tienes que venir delante del Señor y confesar tus pecados. Es el perdón específico. ¿Sí? Es, oye, te entregas al Señor y hay muchas cosas dentro de ti que están mal. Hay muchas actitudes, acciones, prácticas que están equivocadas. Pero tú no sabes. Pero el hecho de que tú no sepas y el hecho de que todavía las tengas cuando vienes al Señor no significa que tú no seas salvo. Sí, lo eres porque posicionalmente y legalmente delante del Señor tú has sido santificado. Pero en la práctica esas cosas tienen que ir saliendo y se tienen que ir quitando. Sí, y ese es donde nos lleva una santificación práctica. Sí, por eso dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. En el versículo anterior dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Dice, ¿cómo? Pero dice el Señor que ya nos purificó. Sí, pero en la práctica todavía hay pecado, del cual tú te tienes que deshacer. Por eso se te invita a que hagas morir las obras de la carne, que te vayas purificando, que te vayas avanzando en ese proceso de santificación. ¿Vamos entendiendo, chicos? Porque esto es importante que lo entiendas porque oye, ¿somos santos? Sí, pero no. Es como que posicionalmente y legalmente ya el Señor te perdonó, te limpió tus pecados, pero en la práctica el Señor está todavía trabajando contigo, sacando a la luz aquellas cosas que todavía están torcidas en tu corazón. ¿Sí? Y en este proceso práctico de santificación interviene el Espíritu y la palabra de Dios. Estos dos operan a través de maestros, pastores, la lectura personal de la Biblia, etc. ¿Sí? Dice 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos estar siempre agradecidos a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate lo que dice. Santificación que por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué, chicos? Porque ese proceso en donde el Señor te va cambiando, te va renovando, lo va dirigiendo el Espíritu Santo. Él es el que marca los tiempos y es el que te va impulsando. Dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer. Mientras dice la Biblia que dentro de ti hay una naturaleza pecaminosa, dice Gálatas 5, que está peleando contra los deseos que pone el Espíritu Santo. Si no estuviera el Espíritu Santo, tu naturaleza pecaminosa gobernaría por completo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo te ayuda y tú estás, supone que del lado del Espíritu Santo, para vencer esa parte pecaminosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo es el que te impulsa en ese proceso de santificación, es el que no te deja pecar a gusto. Dices, oye, quieres entregar un pecado y, ya no sabe igual, ya el Señor te hace sentir miserable. ¿Sí les ha pasado? Bueno, ven, gloria sea Dios. Todos hemos experimentado eso, chicos. Pero es señal de que el Espíritu está morando dentro de ti. ¿Sí? Es el que está impulsándote en ese proceso de santificación.
Dice la Biblia en 1 Pedro 1:2. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Su Espíritu. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos da, juntamente con el sacrificio de Jesús, esa santidad posicional. ¿Por qué? Porque con el Espíritu, el Señor te pone una marca donde dice, es mío, ya te apartó. Pero esa marca no solamente es de señal de que de que te apartó, sino que esa marca, que es el Espíritu Santo, es el que activa en ti ese proceso de santificación, ¿sí? Donde te va purificando, donde va cambiando cosas que están mal. Por eso dice también Efesios 5, del 25 al 27, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Fíjate, dice, ¿la purificó qué? Lavándola con agua por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Fíjate cómo está hablando de que opera el Espíritu Santo en el proceso de santificación y la palabra a la cual le igualan al agua. ¿Sí? ¿Qué hace? Porque tiene sentido que la palabra te vaya santificando. ¿Por qué? Porque cuando tú te expones a la palabra de Dios, ¿qué hace? Va renovando tu mente. Van cambiando tus actitudes. Te va confrontando con los pecados. Te va santificando la exposición a la palabra de Dios. De hecho, dice Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, oye, no te expones a la palabra de Dios, no te estás limpiando, no te estás santificando, ¿sí? Porque la palabra de Dios te confronta. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace? Lo que hace es que te confronta con tus pensamientos y con las actitudes, y tú vas cambiando. Entonces te vas santificando. Este es el proceso de santificación que el Señor nos mete bíblicamente. ¿Tiene sentido? Todo eso ya lo saben ustedes, ya lo sabían de antemano. Amén. Sin embargo, chicos, hay un paradigma equivocado donde pensamos que la santidad es huir de todo conflicto. Pensamos que la santidad es huir de todo conflicto. Tenemos el tabú de que muchos tenemos, y mi esposa y yo nos incluimos con comentarios que hemos hecho al respecto, de que santificarnos es sacar sacar a la vuelta a todo conflicto que saque lo peor de nosotros. Sí. Comentarios de que, oye, quisiera irme a una montaña ese día solo para esperar al Señor y que nadie me perturbe. Sí. O muchos quisieran irse a un convento cristiano al que pudieran irse y recluirse para esperar al Señor. O me ha tocado también comentarios, porque no solamente han sido 1, 2, 3, varios comentarios de aquí presentes, de oye, de que es que me voy a apartar en ayuno y oración y se alejan de la gente, y cuando están en ese asunto de reclusión, alejados de la gente, es que nos estamos santificando. Sí. O situaciones en donde comentarios que han salido, que decimos que estás viviendo una situación familiar difícil o laboral o eclesiástica y dices, es que mi estancia aquí está afectando mi santidad. Si me está afectando mi santidad, como que está afectando tu santidad, es que está sacando un montón de cosas que no te habías dado cuenta. Sí. O dices, es que mi esposo saca lo peor de mí. O mi suegra saca lo peor de mí. Sí. Y dices, es que está afectando mi santidad, mi marido, mi esposa, o mi suegro, mi familiar, o mi jefe, lo que tú quieras. ¿Sí? De hecho, lo reconozco, mi esposa y yo hemos comentado que, Señor, o sea, porque a veces los encaminamos en el proceso de santificación y batallamos luchamos con ustedes para vencer actitudes, cosas y que puedan vencer cosas del pecado que los seduce. Y ya que logramos así tenerlos así bonitos, peinaditos, bañaditos y demás, decimos, ya, Señor, por favor, ya están todos santificaditos, bien bañaditos, peinaditos, ya no tarde, Señor. Ya no más pruebas, Señor, ya no más sacudidas, ya, porque si no se les va a quitar los santos, Señor, ya sé cómo. Me los vas a despeinar y me los vas a ensuciar.
Así como que ya, Señor. Yo mismo recuerdo en mi caminar con el Señor decía, me vi tentado a decir, yo me voy a esta iglesia porque saca lo peor de mí. O sea, no tolero, y tenía una problemática con los líderes, ¿sí? No toleraba a los líderes y las cosas que hacían y era como que, Señor, ya, o sea, no aguanto. Porque empiezas a sacar cosas en la carne, ¿sí? Pero esa situación, esa actitud, chicos, es como barrer la mugre debajo de la alfombra. Es como que levantas la alfombrita y todo está limpio. Sí. La verdad es que nos santificamos en el horno de la prueba. Déjame aclararte, hay un proceso de santificación fácil, donde habíamos comentado, donde Dios te baña con agüita y la palabra. Sí, es como que, vamos a bañarte, así, tranquilo, y te pone ahí tu bañera y tus huequitos y te limpia y toda la cosa. Y es normal ese proceso, como les había comentado, porque la exposición a la palabra y a su espíritu renueva tu mente, cambia actitudes, confronta lo que está evidentemente mal. Efesios 5, del 25 al 27, habla de cómo Cristo purificó a la iglesia y la lavó mediante el agua, que es la palabra, que es su palabra. ¿Sí? De hecho, dice Hebreos 11, 22, que acercémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Y es lo que hace, el agua. Digo, el agua lo que hace es que te limpia de las cosas externas, de las que son evidentemente sucias, ¿sí? Pero llega un punto en el que todo se ve, medio de ese proceso de santificación, llega un punto en el que todo se ve muy limpio. Pero no lo está. Dices, wow, pues está todo limpio, se ve todo ordenado, se ve todo sí, limpio, está todo genial. Se quitaron las partes sucias más evidentes, se ve limpio, pero ¿realmente está limpio? Podemos vernos bien por fuera, chicos, pero por dentro puede tener un montón de cosas corrompidas. Este es el reclamo que Jesús le daba a los fariseos. Mateo 23, del 27 al 28, les decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y maldad. Qué heavy, ¿no? Esa está la falsa santidad, chicos, donde se por afuera, ¿sí? Pero por dentro todavía sigo teniendo un montón de actitudes y cosas que están mal, que están torcidas, ¿sí? Y Dios no se va por las apariencias, sino por la esencia. Es algo que vimos todo un taller acerca de eso. La sabiduría oculta de Dios. ¿Te acuerdas cuando Dios se presentó, le dice a Samuel que vaya a ungir al nuevo rey después de que desechó a Saúl? Primera Samuel 16, 7, cuando le guía a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces, oye, por fuera nos podemos ver muy bien. Tú entras a la casa y ya pues, se hizo la limpieza general, ya te lavan con agüita y demás. ¿Y han visto esas películas donde le dicen a los niños, los papás, que limpien la casa, pero meten todo en dónde? En el closet. Sí. Y dices, y el niño, no vayas a entrar porque va a salir explotando todos, típico. Sí, y uno puede creer que todo está bien, aún uno mismo, chicos, a veces lo hace inconscientemente, no sabe uno las cosas que tiene guardadas ahí. Dice la Biblia en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y no dices, pues yo lo conozco. No, aún te engaña a ti mismo. ¿Sí? Por eso, dice Pablo, hablando de que el corazón es engañoso, en 1 Corintios 4, del 3 al 4, dice Pablo, en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes a cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. ¿Por qué? Porque uno se sabe que se puede autoengañar. Dice, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión.
Hablando de esa desconfianza en uno mismo, ¿sí? Pero es Dios el que escudriña los corazones, ¿sí? Es Dios el que escudriña el corazón. Dios quiere sacar la mugre debajo de la alfombra, lo que está oculto. Quiere que salga a la superficie para que sea tratado y lidiado. Dice Jeremías 17:10, el siguiente versículo del que leímos. Dice, yo Jehová que escudriño la mente. Después de que pregunta, ¿quién podrá conocer? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate cómo está hablando de cómo el Señor escudriña lo que está adentro para determinar qué te va a dar. No solamente ve las obras, escudriña lo que está adentro. Apocalipsis 2:23, cuando Dios está juzgando, cuando Jesús está juzgando a una mujer que estaba en adulterio, dice, le amenazaba con que a sus hijos de esa mujer los heriré a muerte, dice Jesús. Dice, así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Fíjate cómo va el Señor. Vamos de lo que está ahí oculto, debajo de la alfombra. No, Señor, no te metas, Señor, por favor, no te metas. Ya está todo limpio, Señor. Ve. No. Vamos a abrir ese closet. No lo abres, Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiar primero lo que está oculto. Ahí en Mateo 23:26 dice Jesús, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. O sea, si no está limpio lo de adentro, lo de afuera no está limpio. Entonces el Señor ve y va tras lo que está oculto. Sí. Recuerdo a una hermana en Cristo, estuvo trabajando en una, que se fue a un seminario ya en Estados Unidos, creo que la escuela de Betel o algo así, y estuvo trabajando de limpieza en una casa de varias familias cristianas, pero la que coordinaba la limpieza era sumamente estricta. Entonces ella pues limpiaba y pues por lo que se ve ya se ve limpio, pero ella llegaba, las partes así con de escondidas o los recovecos, metía el dedo y... Pues, y es como que todo, también eso. Pero nadie lo ve. También eso. Sí, Dios quiere limpiar primero lo que está oculto. ¿Qué hace Dios para eso? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo saca a la luz lo que está oculto? Lo que está ahí escondido, lo que ni siquiera tú sabes. Te mete el horno. Hay cosas que no se pueden quitar ni cambian fácilmente, chicos. Hay cosas torcidas. Hay deficiencias que requieren no agua, sino fuego. El Señor te da el horno. Proverbios 17:3 dice que en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Otra versión dice, así como se prueba con el fuego la plata y el horno, el Señor prueba el corazón. ¿Qué hace el Señor? Te mete en el horno, lo que también se conoce como el desierto. Deuteronomio 8, del 2 al 3, fíjate lo que dice. O sea, no más imagínate. El Señor te ve todo bonito, bien peinadito y demás, y así dice, nah, no te la compro. Dice, vamos a ver de qué estás hecho. Y te mete al desierto. Y salen un montón de cosas. Tú y yo haríamos como que ya se ve bonito, ya sí déjalo, Señor, no lo muevas. Y el Señor, no. Vamos a ver realmente lo que hay en el corazón. Dice Deuteronomio 8, del 2 al 3. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto. Te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vivía el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Fíjate cómo la arquitectura del Señor te llevó en el desierto, dice, para ponerte a prueba, para conocer lo que había en tu corazón, a ver si cumplirías o no sus mandamientos. Deuteronomio, ahí en el versículo 15 al 16, lo vuelve a repetir, dice, el Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló
y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. Para que a fin de cuentas te fuera bien. ¿Por qué? Porque el Señor no puede bendecir algo que está solamente aparentemente bien. El Señor se va a traer la esencia, no la apariencia. Y si va a bendecir algo, va a ser algo cuya esencia está correcta. ¿Sí? Es lo que el Señor hace. Entonces te mete en el horno de prueba. Tienes el caso de Job. Job estaba bien portadito. Hasta lo presumió delante de Satanás. Oye, ¿viste mi hijo malo? Todo estaba perfecto y demás. Y era el Señor el que comenzó la plática. Tú ya es como que, Señor, no lo muevas. Y así está bien, déjalo. Oye, y Satanás le dice, pues sí, es muy santito porque todo lo bendices y lo proteges, pero quítale todo eso y va a ser como te maldice. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si la santidad de Job es apariencia o realmente hay esencia. Y el Señor, ok, quítale todo eso. Sí, y salió aprobado muchas cosas. Después le quitó, Señor, no solamente sus posesiones y su familia, sino que también su salud. Nomás le dijo, no le quites la vida. Sí, y salió probado en muchas cosas. En medio de su situación tan terrible, dice Job 1.20 que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. También dice en el siguiente capítulo, después de que le quitó la salud, dice Job 2 del 9 al 10 que su esposa le dice, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pues con familiares así, ¿para qué quieren enemigos? Dice, Job respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir también lo malo. O a pesar de todo, Job no pecó ni de palabra. Y dices, wow, salió probado. No, salió un montón de cosas que estaban deficientes en Job. Job no pecó contra Dios, pero sí estuvo renegando y rezongando con él y está diciendo, es que el Señor me está haciendo injusticia, bla, 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 bla. Y estaba con la queja contra Dios a todo lo que da. Es que Dios es bien cruel conmigo, bla, 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 bla. Hasta que el Señor le sale en un torbellino, ¿se acuerdan? Job 38 del 1 al 2 dice, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? No sé corregir lo que está mal o deficiente en ti, Job. Sí. Sí, muy bien, las cosas aprobadas, pero salían cosas que había que corregir, que cambiar. Tal punto que Job decía, no, Señor, ¿sabes qué? De oídas te había oído, hablaba cosas que no sabía, pero ahora me humillo en ceniza. Dice Job 48, le dice Dios reclamándole a Job, ¿pondrás en duda mi justicia? ¿Me condenarás solamente para probar que tú tienes razón? Es lo que está haciendo Job. En eso salió reprobado. En eso salió que había que corregir esa situación. Porque Job decía, pues, de acuerdo, o sea, yo entiendo todo y de acuerdo a lo que entiendo, Dios es injusto y me estás tratando mal, no como merezco. Y es como que, ¿cómo te atreves a juzgar a Dios en tu conocimiento limitado? Y poner en tela de juicio el carácter de Dios. Y pasó por la prueba, chicos. Salieron cosas que fueron aprobadas, pero cosas que salieron deficientes que tenían que corregirse. Y así mismo pasa con nosotros. Pasa con toda la familia, con toda persona que entra en la familia de Dios. Llega, ok, vamos a bañarte, te talla el Señor con agüita y demás, pero hay cosas que no salen con facilidad con el agua. Por eso dice 1 Pedro 1 del 6 al 7. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, le traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjate cómo usted dice que así como el oro, como el fuego prueba el oro, la fe está siendo probada. Vamos a ver realmente si lo que hay en ti, lo que dices profesar delante del Señor es genuino o no. Y el Señor empieza con ese proceso de santificación, donde depura lo que está adentro, lo débil, lo torcido. ¿Sí? Sabemos que santificarnos, como hemos platicado, es purificarnos de todo lo que nos contamina. ¿Va? Pero la problemática, chicos, es que pensamos que, bueno, dice 2 Corintios 7.1, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de santificación.
La problemática con eso de purificarnos de todo lo que contamina, Señor, chicos, pensamos que son cosas externas. Si voy a apartar esto que me contamina, cuando en realidad la Biblia menciona que son cosas internas. Mateo 15 del 10 al 20, les voy a leer algunos versículos de allí, dice, Jesús llamó a la multitud, ¿se acuerdan cuando lo acusaron de comer con las manos sucias? Escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los discípulos dijeron, a ver, Señor, explíquenos esta parábola. Dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Esas cosas torcidas que están ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Esas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Marcos 7, en este mismo pasaje te lo pone de esta forma, del 20 al 23, dice, decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjate, ¿de dónde salen? De adentro, del corazón. Y si uno dice, quiero santificarte, ¿qué significa? Te va a tener que poner en una situación en donde tiene que salir a la superficie todo eso. ¿Para qué? Para que te des cuenta y lo cambies. Si no, ¿cómo? Sí. Esas cosas solo salen a la superficie y se corrigen en medio del horno, de la prueba, de la adversidad, de situaciones en las cuales no habéis sido expuesto. A veces tú dices, estoy bien portadito, es bien santo el hermano. ¿Sí? Pues deja que Dios lo ponga en la situación propicia y sale un montón de situaciones. El proceso de santificación, aquí es el proceso hacia la madurez, hacia el perfeccionamiento, donde salen y se corrigen las cosas torcidas que tenemos dentro del corazón. ¿Sí? Ese es el proceso de santificación que escribe Santiago. Escucha, Santiago 1 del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Lo dice. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, íntegros, y no les faltará nada. Fíjate cómo habla de que esas pruebas, esas dificultades, te van perfeccionando. Lo mismo dice Pablo en Romanos 5 del 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Fíjate cómo te afirma la salvación. ¿Por qué? Porque te vas santificando. Déjame explicarte algo con bolitas y palitos, como dicen. Con manzanas y con manzanitas. Oye, resulta que tienes una situación torcida en tu corazón. Eres un impaciente. ¿Qué crees que Dios va a hacer? Va a poner, o sea, es la práctica la que te va a ayudar a desarrollar esa actitud de paciencia, chicos. Dios te va a poner situaciones donde se ejercite la paciencia hasta que se corrija eso. Es como Dios dando martillazos, o sea, órale. Entonces, ¿por qué? Porque salió la impaciencia. Ok, otra vez a lidiar con eso. Hasta que se hace un hábito la paciencia y ya forma parte de ti. Te va moldeando. Sí. Oye, no sabes controlar tus emociones. Sí, te falta la práctica. El Señor quiere desarrollar la práctica, quiere desarrollar la virtud de controlar tus emociones. Te va a poner situaciones que afecten tus emociones. Te va a poner situaciones. Porque el Señor te quiere así todo desalineado emocionalmente. No. Quiere quitar eso. Y te quiere ejercitar en eso. Entonces, ¿qué hace? Deja que salga a la superficie esas cosas que están mal en tu corazón. Oye, ¿tienes problemas de orgullo? ¿Qué hace el Señor? Quiere desarrollar esa humildad. Te somete a situaciones de humillación y desprecio. Sí.
Esas situaciones en las que te somete Dios es la forma de santificarte. Ah. Y dices, no, me voy a santificar. Y dices, no sabes lo que hablas. Sí, es la forma de santificarte. Es Dios te pone en situaciones donde sale todo lo corrompido. Sí, y tú, ay. Sí. Y tú dices, no, es que me voy a santificar, me voy a apartar de todo eso que saque lo peor de mí. Al contrario, dice, no, 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 es aquí, hijito. Y no te deja salir hasta que hayas cambiado. Sí. Es de la misma forma en que se purifica la plata, el oro, dice la Biblia. Dice Salmo 66:10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. ¿Sabes cómo se purifica la plata? A fuego. La plata se purifica no una, varias veces. De hecho, dice el Salmo 12:6, las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. ¿Sabes qué sucede? El platero sabe que la plata está refinada, está lista, hasta que puede ver su rostro reflejado en ella sin ninguna impureza. O sea, se purifica y salen las imperfecciones a flote, a la superficie, se quitan, sí, y se vuelve a darle alrededor hasta que puede ver su rostro reflejado en la plata sin ninguna impureza. Está cañón. Segundo de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Hablando de este reflejo que hace. ¿Por qué? ¿Cómo hace ese reflejo? Te pone en ese horno, donde sale a la superficie todas esas cosas, esas impurezas que contaminan la plata. Dice el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando ves ese reflejo, donde Dios dice que se ve reflejado en ti, piensa en la plata y piensa en el horno. Te mete en el horno de la prueba y el sufrimiento. Y estás diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, te estoy purificando. ¿Te estoy santificando? No, Señor, así no me santifiques, con agüita. Porque tiene que ser así para que salga a la superficie todo lo débil, todo lo torcido que se tiene que corregir, que se tiene que fortalecer. Isaías 48:10 dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Hablando de, te refina en el horno del sufrimiento. 2 Corintios 7:1 dice, a este último grupo, no es Isaías, perdón, Isaías, no me acuerdo qué, dice, este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata, los purificaré como se purifica el oro. Hablando de Dios, de que, cómo nos mete en ese proceso de refinamiento, de purificación, por medio del sufrimiento. Porque es ahí donde se prueba realmente lo que eres. Si está en la situación de comodidad, de confort, pues cualquiera es santo, chicos. Cualquiera fluye bien y demás. Y nosotros que pensábamos que nos santificábamos huyendo del horno de las situaciones difíciles. Mira, lo hemos vivido en la práctica, chicos. Es algo que mi esposa y yo las hemos platicado, como el Señor nos ha llevado por ese proceso de santificación, donde nos mete en situaciones difíciles, de sufrimiento, problemas económicos, familiares y demás, y no nos saca hasta que ha sacado de nosotros la mejor persona. Sí. Las situaciones difíciles son las que nos han hecho madurar, las que nos han santificado, haciéndonos más y más a la imagen y semejanza de Cristo. Y oramos, Señor, y nos quejamos con la situación, pataleamos y demás, pero el Señor no nos acaba. Y Señor, entendemos el proceso, nos sometimos al proceso, corregimos cosas que hay que corregir y de repente, wow, ¿me inventes? O sea, realmente no soy esa persona con la que comenzó el proceso. Por eso, santifiquémonos. No debemos huir del conflicto. Santifiquémonos, sí, apartémonos del mal, pero no huyas del conflicto. No huyas de la prueba. Al contrario, deja que esta situación saque a la luz las cosas que tienes que corregir, que cambiar, que fortalecer. Y no reniegues de los instrumentos que Dios utiliza para tu santificación. ¿Por qué? Porque Dios pone en tu vida instrumentos
para tu santificación. Pone a tu esposo, a tu esposa, a tu jefe, pone a tu hermano, a tu hermana. Es algo que he platicado en caso cuando estaba caminando con el Señor, que yo oraba por la conversión de mi papá. Mi papá me sacaba canas verdes y era difícil de tolerar y más lloraba, pues, Señor, convierte. Porque sabía que si se convertía, las cosas iban a ser fabulosas, chicos. Sí, lloraba. Dice, Señor, cámbialo, Señor. Y Señor, y llega el Espíritu Santo desde que llega y te da una palabra que no te gusta. ¿Te ha pasado? El Señor dice, no lo voy a cambiar. Y yo, te voy a cambiar primero por medio de sus defectos. Y después de que termine contigo, lo cambió él. O sea, él iba a utilizar a mi papá como instrumento de santificación para cambiar un montón de cosas torcidas que había en mí que yo ni siquiera me he dado cuenta. Obviamente cuando recibí esa palabra yo, ¿de qué te refieres, Señor? ¿Qué cambiarme qué? Y fue atrás de mi papá, del trato que el Señor me enseñó humildad, sí. El Señor me enseñó a someterme a las autoridades. Trató un montón me trató el corazón orgulloso y rebelde. Fue por medio de él. Yo no sabía que tenía eso, pero Dios utilizó a mi papá. No por eso, no reniegues de los instrumentos que Dios te da para tu santificación. Es que yo no aguanto al hermano, yo no aguanto a mi esposo, yo no aguanto a mi esposa. No reniegues, así como el pueblo de Israel renegaba del desierto. ¿Te acuerdas qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Renegaba? Estás incómodo, hijito. Nos quieres dar gracias. Vamos a subirle. Y si le manda serpientes, de por sí ese desierto era desagradable, vamos a añadirle serpientes. Es, wow, Señor, ¿te das cuenta? Obviamente después de que, ya que maduras y vas entendiendo lo que Dios quiere hacer contigo, das gracias por las personas que Dios utilice para tu santificación. Es, wow. O sea, esa persona odiosa, dices, gracias, Señor, por ella. Gracias, Señor, por mi esposo, mi esposa. Gracias, Señor, por mi hermanito, por mi hermana. Sí, porque lo estás utilizando para santificarme. Dale la bienvenida al horno. Si quieres santificarte, ya sabes, dile, hola, bienvenido. A la prueba. Y no reniegues del instrumento para tu santificación. La Biblia dice, el hierro con hierro se afila. Y el hombre con el trato con el hombre. Sí. Al contrario, bendice y dé gracias a Dios por ellos, pues Dios los está utilizando para hacerte la imagen de Cristo y así puedas gozar de una gloria que perdurará para la eternidad, chicos. Por eso, en vez de dejar todo en paz, es lo que Dios hace. Sacude todo. Es como que yo le digo, Señor, están todos peinaditos, ya bañaditos. Ya, señor, de repente todos, y nos encuentro todos peinados, todos ahí elabrestados. ¿Qué pasó aquí? Los dejé muy bien. Por eso no es de extrañarse que ha habido sueños de personas que han tenido en estos últimos tiempos de que previo a la venida del Señor veía al cuerpo de Cristo, a los cristianos, tomando exámenes, así todos estresados, o en medio de guerras y conflictos, y era, Señor, como que no encaja, deberías tenerlos todos tranquilitos y demás, ¿sí? Pero concuerda con lo que dice la Biblia, que dice que, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? 1 de Pedro 4:17. O sea, Dios empieza a lebrestar, empieza a sacudir esto. ¿Por qué? Porque Él está buscando una esposa limpia, pura, sin mancha. Y para eso tiene que salir a flote todo lo que está mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Órale, vamos a santificarte, hijito. Vamos a ponerte en situaciones difíciles. Eso tienes que tener en cuenta. Porque, o sea, parece... Porque Dios haría eso. Mira, a Dios no le interesan los números, le interesan los verdaderos. Los verdaderos. Sí. Es que, Señor, si lo sigues probando, muchos van a desertar y demás. Señor, les interesan los verdaderos, genuinos. A Dios no le interesa quedarse con los que tienen la apariencia, sino los que tienen la esencia. Si en el proceso de prueba salen a flote algunos falsos, que salgan. A Dios no le interesa quedarse con falsedades. La problemática aquí, chicos, es cuando te meten al horno, Señor, y sale la sorpresa y la decepción con lo que salen de ti en el horno. ¿Te ha pasado?
Tú estabas muy bien, ¿y de dónde salió todo esto? No sabía que tenía esto. Oh, y estás en shock y a veces con el desencanto de ti mismo. ¿Te ha pasado? ¿O solamente soy el único que te confrontas con tu misma maldad y dices, te desconoces? Si hice eso, le contesté así. O sea, y a veces nos sorprendemos y es como que realmente nos deberíamos sorprender. A veces somos muy inocentes de nosotros mismos, chicos. Sí, pensamos que estamos muy bien. Romanos 7:18 decía Pablo, hablando de tu naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Pero a veces nos sorprendemos cuando sale eso mal. Dices, ¿cómo siempre ha estado ahí? Y está saliendo para que lo podamos corregir. Pero cuando sale, a veces nos asustamos, nos choqueamos y dices, wow, o sea, tan así. Y somos confrontados con nuestra propia maldad. Las cosas malas que hay en nuestro corazón. A veces sale la envidia, sale el orgullo, sale la avaricia, un robo por aquí, una cosa truculenta por allá, una moralidad sexual. Y dices, wow, yo estaba muy bien, Señor. ¿Por qué permitiste esto? Y el Señor no estaba ahí guardadito. Nada más sacamos lo que había debajo de la alfombra. Sí. Y a veces pensamos que llegamos ya a la meta de nuestro proceso de santificación. Ay, perdón. A veces pensamos que llegamos a la meta de nuestro proceso de santificación. Ja. ¿Te ha pasado que ya es un mundo de, pues ya cambié todo lo que tiene que cambiar? Vamos muy bien. Y luego, esos momentos donde no hay nada más que cambiar y más, disfrútalo. Solamente son pequeños lapsos de descanso y donde el Señor te permite un tiempo de refrigerio. Pablo decía, chicos, el gran apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, decía, no, todavía no llego a la perfección. Eso te enseña que van a seguir saliendo cosas a lo largo de tu caminar en Cristo. A lo largo de tu caminar. Sí. Detallitos que tienes que corregir y demás. Situaciones. Y dices, detallotes también. Detallotes que tienes que corregir y demás. Y no salían porque no había sido expuesto a esa situación que, que permitió que surgiera. Sí. Habrá cosas que tenías bien, sí, en medio de la situación, de la prueba, del horno. Hay cosas que van a salir bien, pero va a haber otras cosas que tal vez estaban bien, pero que se aflojaron o que saca la luz que están mal. Sí. Y lo mismo sucede para con tu hermano. A veces nos sorprendemos de hermanos que tú los ves todos bien y demás, y dices, wow, este hermano es bien santo y bien entregado con el Señor y bien metido con Él, y de repente sale una cosa y dices, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? Te sorprendes y es que está pasando. No está en el proceso de santificación. Simplemente Dios ahora sí pasó el tiempo de refrigerio, tranquilidad, lo metió en un horno y salió a la luz cosas que estaban ahí guardadas que no se habían dado cuenta. Y nos sorprendemos. No solamente de lo nuestro, sino de lo del hermano. ¿Sí? Señor nos lleva a un autoconocimiento por medio de ese horno, de esa prueba. Nos lleva a un autoconocimiento nuestro y de Dios. Y por eso llega un punto donde te das cuenta de la maldad que hay en ti, que hay que corregir. Por eso Pablo decía en 1 Timoteo 1, del 15 al 16, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y dices, Pablo, ¿qué onda? Pero él había estado siendo confrontado con todo lo malo y torcido que había. Sí. Y ante esta situación tú puedes reconocer tu falla o negarla, ocultarla. Digo, ok, Señor, ya descubriste lo que hay debajo de la alfombra, ya abriste el closet, salió todo el chiquero que había ahí guardado. O puedes decir, no, realmente no pasa nada. Sí, puedes reconocer tu falla. Pero en este reconocimiento, cuando reconoces tu falla, puedes caer en la autocondenación para perdición. A veces cuando eres confrontado con tu pecado, se siente tan mal, te sientes tan miserable.
Y el enemigo aprovecha eso. Sí. Y quiere llevarte a una condenación para perdición como yo lo hice con Judas. ¿Te acuerdas? Judas se sintió mal con lo que hizo. Pero vino sobre él una condenación tal que lo llevó no fue el arrepentimiento, sino a un suicidio. Mateo 23, 27 del 3 al 5 dice que cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Y ese es el riesgo que todos corremos. Que tú cometas suicidio espiritual diciendo, no, ya, no merezco perdón. Sí. Se salió de ti una falla, salió una debilidad, salió algo torcido. Te sorprendió a tal punto que dices, no merezco perdón. Ya, Señor. Sí. O a veces sucede que te sorprende no de tu pecado, sino del prójimo. Sí. Dice Gálatas 6:1, por ahí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué? Porque no deberíamos sorprendernos y debemos estar conscientes que todos estamos en ese proceso de santificación. Entonces puedes caer en tu condenación para perdición o puedes sorprenderte del amor de Dios y recibirlo para tu salvación. A veces nos sorprendemos de que, chin, salió esto, no merezco perdón. Y es como que, ¿en qué punto sí merecías el perdón de Dios? En ninguno. Sí. A veces confrontarte con tu pecado te lleva a reconocer o darte cuenta la situación que siempre has tenido delante de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8 que Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios te vio y te conoció pecador y así te abrazó y así te aceptó. O sea, no hubo un punto donde, pues fui más o menos santito y me entregué al Señor. O andábamos, no, te vio así como estabas torcido y demás, y así, por tu actitud, por tu disposición a arrepentirte y creer en Él te abrazó y te cogió como su familia. Él no está sorprendido con tu pecado. Él sabía lo que tienes y aún sabe todo lo que tienes que ni siquiera tú te has dado cuenta. Dios no está sorprendido con eso y aún así te amó. 1 Timoteo 1 del 15 al 16 dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. O sea, Pablo reconoció que aún siendo el mayor de los pecadores, Dios derramó su amor en Él para que sirva de ejemplo y de inspiración a otros que también han caído, que han pecado. Dices, wow, así como Dios me ha abrazado y aceptó a este pecador tan terrible que soy, Dios lo puede hacer contigo. Y tú puedes abrazar el amor de Dios y recibirlo para salvación. Sí. Obviamente, confesando tu pecado y abandonándolo para así avanzar en el proceso de santificación. Oye, salió algo torcido, estuvo ahí, ha estado ahí, chicos. Ese tiempo donde, aunque Dios ya perdonó todos tus pecados, tú lo confieses específicamente. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios está diciendo, te está dispuesto a recibirte, abrazarte y demás, aún en tu situación, si llegas y confiesas tu pecado, si te humillas, si tienes un corazón quebrantado. ¿Y qué pasa? Si haces eso, resurges con una nueva dosis de humildad y más cautivado por el amor de Dios, porque te das cuenta de, wow, Dios me sigue amando, me sigue perdonando. Te sigues más cautivado. El confrontarte con tu pecado en Cristo te confronta con el tremendo amor de Dios para avanzarte. Y eso te lleva a ser cautivado más por su amor. Y te lleva a una mayor dosis de humildad. Porque a veces se nos olvida todo lo torcido que todavía tenemos en el corazón. Y el Señor permite que de tiempo a tiempo vayan saliendo las cosas. Y nos reviste eso de humildad, chicos. Para que podamos ser misericordiosos con los demás que caen. Entonces tú puedes reconocer la falla. También puedes ocultarla, negarla. Y esto, chicos,
Negarla, ocultarla es lo típico, porque lo que está en juego es el nombre, la reputación y el estigma que nos hemos creado. ¿Qué van a pensar de mí? Si dan cuenta que salió eso, si dije aquello, si cometí aquello otro. Y muchos caen en estado de negación, porque no conciben que hayan hecho esto o aquello. ¿Te ha pasado que caes en shock y dices, caray, sí, hice eso? Están en shock de ellos mismos o están en shock por el orgullo que es muy fuerte que tiene el corazón. Y niegan lo que sucedió, chicos. Tú lo puedes ver en el caso de Saúl, el primer rey. Dice 1 Samuel 19, del 17 al 20. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de la tribu de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y hiciste lo que ofende al Señor? Versículo 20. Yo he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. ¿Qué estaba haciendo ahí? Negando. Están en estado de negación. Sí, lo estoy obedeciendo. No he hecho nada malo. Pórteles. ¿Cómo no hacemos ver eso? Y peor aún, lo justificas. Ahí mismo, dice en el siguiente versículo. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, para destruir a los amalecitas, y del botín los soldados tomaron las ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. O sea, fue para sacrificios de Dios. Empieza a justificar la desobediencia, empieza a justificar lo malo que hiciste. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca en lo que dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea, el Señor no te la compra aunque te justifiques. Hiciste mal, desobedeciste y por más que quieras justificarlo, delante del Señor, es desechado. Sí. Entonces lo puedes justificar o puedes ocultar la falta y hacer como si nada hubiera pasado. Y así muchos lo hacen. Proverbios 30-20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. ¿O te acuerdas de Giesi? Cuando le entró la avaricia. ¿Te acuerdas que Eliseo había sanado a Naamán? Naamán. Dice, y Naamán le dijo, oye, déjame pagarte. Dice, no, gratis. Y el siervo, uy, mi alma, se la bañó. Si me nombrara su tesorero, hombre. Pero seríamos ricos. Dice, Naamán se fue y se había recorrido a cierta distancia. Y cuando Giesi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con ese sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído, pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como el Señor vive. Así que Giesi se fue a alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y le saludó. Respondiendo el saludo, Giesi le dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 300 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondía Naamán. Insistió en que los aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos junto con las mudas de ropa y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó 2 sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi? Le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte. Oculta la falta. ¿Qué pasó? No he hecho nada malo. Yo siempre he estado aquí. Pero si haces eso, si niegas, lo justificas o ocultas como si no hubiera pasado, es para tu corrección, tu despido o tu perdición. Tu corrección, ahí lo ves con Giesi. Eliseo replicó,
¿No estaba yo presente en el espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el tiempo de recibir dinero o ropa, o huertos y viñedos, hojas, bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Órale, corrección. O el despido. ¿Recuerdas lo que pasó con este Saúl? En Samuel 15, del 10 al 11. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. El Señor más abajo le dice, el Señor se ha buscado un rey mejor que Saúl. ¿Sí? O para perdición. Él le dice que algunos se desvían y oculten eso y niegan no recapacitan de su pecado. En 2 Pedro 2, del 20 al 22 dice, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, fíjate aquí la clave es, y son vencidos. Es decir, terminan entregándose por completo a eso. Terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirma estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso es lo que sucede, chicos. Por eso debes de confesar tu falta, no justificarla, no maquillarla. Caíste, la arraste, salió a la superficie, eso es normal, se espera. No has llegado a la perfección, ni Pablo lo había llegado. Pablo en sus últimos días, ¿se acuerdan con qué estaba batallando? Con orgullo. El Señor tuvo que ayudarle en esa situación. O sea, se espera que salgan cosas. Pero cuando se os olvida que se espera que vayan saliendo cosas torcidas, que están mal en su caminar, a veces decimos, no es que ya llegué, entonces ya no puedo permitir que nadie sepa que salieron algunas cosas torcidas, porque yo ya llegué. Sí. Muchos se santifican por fuera. Dice, voy a limpiar mi nombre. Sí. Escondiendo el pecado y guardando las apariencias. En vez de, voy a confesar mi falta y limpiarme por dentro. Proverbio 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. El Señor te advierte, dice, lo quieres encubrir, según esto para guardar las apariencias y que la gente no te catalogue mal. Te promete aquí que jamás vas a prosperar. Sí. Mateo 23:26, Jesús dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpiado. El Señor está trabajando con lo de adentro. Sí. Entonces tienes que confesar tu falta, no la justifiques, no la maquilles. Es como decirle a la gente de mí que diga misa. Es parte del proceso. ¿Sí? Es preferible qué dice el Señor de ti que lo que dice la persona de ti. Y tienes que hacer morir lo que surgió. Oye, surgió alguna cosa que estaba torcida, alguna inmoralidad, alguna avaricia, algún orgullo. Tienes que hacerlo morir. Cambiar, es decir, tienes que cambiar la actitud hacia eso malo que surgió. De aceptarlo, de quererlo, de tolerarlo, aborrecerlo. Porque a veces, bueno, de lejos y por si acaso. Es que pues cada quien tiene sus debilidades y pues eso es mi defecto, así soy. Yo soy orgulloso. No. Sí, es lo que dicen, es que Dios me hizo así, no. Dios está trabajando para hacerte la imagen y semejanza de su Hijo. Si no eres eso, Dios va a seguir trabajando para hacerte. Si tú dices, yo ya acepté que no soy como Él, y no, jamás lo voy a hacer, y no me resisto a ser como Él, el Señor va a tratar contigo. Si tienes que hacer morir eso. Por eso dice Colosenses 3, del 5 al 6, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor te dice, ¡yay! Hazlo morir. ¿Cómo lo haces morir? Cambia tu actitud hacia eso, de tolerarlo, de aceptarlo, de abrazarlo, de quererlo, aborrecerlo, por completo. Pero la pregunta aquí es, ¿podremos soportar la humillación? Nos humillaremos y reconocemos la falta. Porque es lo que está en juego. Cuando ya te has creado un nombre, una reputación entre cristianos, digo, pues que ese hermano ya es consagrado, lleva años de cristianismo y demás. De repente sale alguna situación y dices, ¡oh!
Sí. Pero como dice la Biblia, dice en las Escrituras, Santiago 4, del 6 al 10, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Tu disposición a humillar, por más años que llevas en el cristianismo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas para que, por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Humíllese delante del Señor y Él los levantará con honor. Fíjate que dice, para que el Señor te levante con honor, tienes que ver ese proceso de humillación, de reconocimiento. Y gracias a Dios, la gente, conozco muchos de ustedes en sus procesos y demás, han estado dispuestos a humillarse, a reconocerlo. ¿Sí? Cuando llega un punto donde lo niego, donde estoy tratando de defender mi reputación, mi honor y demás, híjole, significa que Dios va a tener que tratar contigo más severamente. ¿Para qué hacerlo? Si el horno de por sí es difícil y es desagradable, ¿para qué quieres que le aumente el fuego? ¿Sí? Y algunos dirán, oye, entonces significa que no debo ir al horno, significa que tengo que exponerme a la prueba. Oye, me voy a exponer a tentación sexual, por ejemplo, para ver si soy lo suficientemente fuerte para mantenerme firme. Mira, es el Señor el que te mete en el horno, en la prueba. Y hay situaciones en las que por tu debilidad debes huir. La Biblia te dice, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 18, huye del pecado sexual. 1 Corintios 10, 14, huyen de la idolatría. Cosas de las cuales ni siquiera deberías meter o que no tienes la madurez para meterte. ¿Sí? El proceso de santificación implica volverse conscientes de tus debilidades. Y hay debilidades permanentes. Y establecer medidas para no sucumbir en ellas. ¿Sí? No toda debilidad desaparece, chicos. Hay debilidades que se quedan ahí, pero que se ponen medidas al respecto. Por ejemplo, Pablo, con su orgullo. ¿Sí? Oye, ¿desapareció esa debilidad? No, Dios tuvo que ponerle medidas al respecto para que no sucumbiera en el orgullo, pero una debilidad permanente. 2 Corintios 12, del 7 9 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Fíjate el antídoto que Dios le tuvo que dar para contrarrestar su problema de orgullo. ¿Sí? Hay otras debilidades en donde, oye, mi debilidad es la debilidad sexual. El Señor te enseña a usar la sabiduría para poner las condiciones o protegerte para que no sucumbas en eso. No te vas a meter ahí sabiendo que tienes esa debilidad. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, 5 y 8. Pero en vista de tanta moralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Fíjate lo que dice. La salida ante la inmoralidad, cásate. Dice, y si te casas, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. Fíjate que aquí está hablando de una debilidad permanente. ¿Sabes qué? No tienes dominio propio. Entonces, si no cubres esa área, vas a sucumbir. Pues algo que vimos en taller de desintoxicación sexual. A los casados, tengan sexo y tengan mucho sexo para que no se sucumban. ¿Sí? Y a los solteros, dice a los solteros y a las viudas, les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Entonces el Señor pone condiciones. Oye, tal vez, ¿sabes qué? Vienen problemas no cuestiones de orgullo, sino de problemas que te metes te vuelves entrometiendo y andas de chisme por tu ociosidad. ¿Sí? Por eso dice Pablo, para proteger a esas debilidades que tenían algunas mujeres. 1 Timoteo 5, del 11 al 15 dice, las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista de ayuda. Si están en la lista, se acostumbran a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Entonces, para resguardarlas, Pablo les orillaba a que se pudieran a chambear. Sí, así la terapia ocupacional las mantenía libres de caer en pecado, chicos. ¿Sale?
O malas compañías, ¿sí? Hay situaciones donde dices que son muy propenso. En vez, ¿sabes qué dice la Biblia en 1 Corintios 15:33? No se dejen engañar por los que dicen, por lo que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Y un mensaje que, de hecho, que compartí hace tiempo, me acordé de eso y se lo mandé hace tiempo, se lo mandé al día de hoy. Pero habla acerca de esto, de que a veces decimos, la Biblia nos enseña a evangelizar y a convertir a la gente que está perdida. Sí, y no podemos salir de este mundo y nos dejó en este mundo. Pero el Señor nos advierte de la mala influencia. Pero para contestar la influencia del mundo, tú debes de tener siempre la actitud de ataque. Es decir, los quieres ganar. Si tú bajas la guardia y no quieres ganártelos para el Señor, tú vas a sucumbir. Sí, o ellos se convierten o tú los conviertes. Sí, entonces el Señor te enseña eso. Entonces dices, oye, quiero meterme y dice la Biblia que Jesús se relaciona con amigos, con incrédulos y con pecadores y así, porque Jesús estaba con la actitud de ataque de convertirlos. Tú los haces para la pachanga y pasarla bien, ¿sí? Y es ahí donde, si es así, pues moderado es procura fomentar relaciones con gente que te ayude a crecer en la fe. Pero eso es ahí donde no significa que te vas a exponer y a ser necio en cuanto a las cosas que te expones, pero va a haber situaciones donde Dios te va a poner en situaciones difíciles, dolorosas, donde va a tenerte ahí enclaustrado sin poder salir en un matrimonio, en un trabajo, en una relación familiar o en una iglesia, donde el Señor está trabajando contigo para que en una situación de incomodidad, para que salga a relucir todo lo que está torcido dentro de ti, todo lo débil, todo lo que falta por madurar. En pocas palabras, Dios lo está utilizando para santificarte. Porque Dios te ama, Dios tiene prioridad en tu gloria eterna, más que tu comodidad presente. Y Dios viene por una esposa pura, limpia, sin mancha. Entonces, ¿qué te va a pasar el Señor? Te va a poner a ese hermano incómodo. Porque está esperando esa esposa, esa pura, limpia, sin mancha, y quiere que salga a la luz todo lo que está todavía mal dentro de tu corazón. Va a abrir, en pocas palabras, el closet. No, Señor, ya limpié todo lo demás, Señor. Inspecciona la cocina, además, pero no abras aquí, por favor. Y él abre y sale todo. Ok, vamos a arreglar todo esto. No, Señor, cosas que no querías arreglar, cosas que no querías lidiar. Sí. Vas a levantar la alfombra y dices, ¿qué es esto? Señor, ve lo demás, todo lo que tiene. Señor, va tras eso. ¿Sí? Entonces, esto no es para que, no quiero que se utilice como excusa para que no huyas de la prueba en la que Dios te mete. Para que no huyas de aquello donde Dios te confronta. Es algo normal, chicos. Es parte normal. ¿Sí? No te sorprendas de las cosas deficientes que salen en ti. Por eso, siempre humilditos. ¿Sí? Caer duele. Pero una vez que caes, no te levantes, humilditos, ¿sí? Porque sigue otra caída más adelante, ¿sí? La cosa es que el Señor va depurando. No te ensoberbezcas creyendo que ya alcanzaste, que eres de Juan Camaney. Tenemos que tener la actitud correcta, ¿sí? Y deja que el Señor siga purificándote. Deja al Señor que le meta el horno. Y no caigas en la falacia de creer que apartándote de esas situaciones de conflicto te vas a santificar porque, es que saca lo peor de mí. No, es que ya está ahí. El Señor está permitiendo que salga lo peor de ti para tratarlo, para corregirlo. Sí, no se saca esa santidad huyendo de esas situaciones, sino en medio de esas situaciones. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque tú nos enseñas, Señor, por qué operas como operas, Señor, por qué haces las cosas como las haces. Gracias, Señor, porque en medio de la situación, Padre, en la cual estamos viviendo, tú nos sacudes, tú nos alebrestas, Señor. Sacas a la luz aquellas cosas que están todavía corrompidas de nuestro corazón, Señor. Esas actitudes que hay que cambiar, esos malos deseos, Señor, esas malas prácticas, Padre. Señor, y tú nos refinas como a la plata, Señor. Refinada 7 veces, Padre.
Señor, queremos decirte que no queremos huir de ese trato. No queremos huir del orden de prueba, Señor. Señor, a veces pensábamos que estábamos todos bien, todos santos, Señor, hasta que tú nos metiste en ese horno y salieron a la superficie todas esas cosas que había que corregir, Señor. Padre, que haya en nuestro corazón esa disposición a corregir, Señor. Que no nos, que no quedemos estupefactos por lo que encontramos en nuestro corazón, sino que quedemos estupefactos de tu gran amor por nosotros, Señor, a pesar de todo eso. Y que podamos avanzar en ese proceso de santificación, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.